Francia es una cosa muy especial porque ha sido siempre vanguardia en Madrid de la masonería liberal. Fue la primera logia liberal que se creó en Madrid por allá en el año 81, 80, no sé qué, 81 o 83. Y es una logia de estas que, como algunas de las que existen en Barcelona, que ha producido, ha dado a luz otras logias. Bien, gracias Vladimir, y gracias a todos por asistir en directo o diferido, por el medio que sea, a esta última charla de hoy. Y me temo que os voy a decepcionar por dos cosas. Ya os lo digo de antemano, con lo cual, pues, lo tenemos asumido. Primero, pues bueno, me temo que no soy tan erudito como los ponentes que ha habido anteriormente. Soy un practicante del rito francés, para decirlo de alguna manera, y me gusta estudiarlo, pero soy lejos de ser un experto, que lo hay muchos en este país. Pero bien, os ha tocado lidiar conmigo, lo siento. Y el segundo es que el título de la charla que había puesto yo es el rito francés, historia y características. Bien, lo siento también, es decir, está mal, porque realmente deberían de ser los ritos franceses, sus características y su historia. Porque a lo largo de la historia, pues, ha habido diferentes ritos franceses, que en algunos casos, pues, se han quedado tal cual eran históricamente y se siguen practicando. Entonces, nos encontramos con la situación en el mundo del rito francés en que cuando decimos practicamos el rito francés en una logia, y cuando vas a visitar la logia siempre es la sorpresa de decir cuál versión de las múltiples que existe realmente se está practicando. Pero bueno, también es una de las bellezas del rito francés. Bien, siento ser pesado, volvemos al 1717 con la creación de la Gran Logia de Londres y Westminster. Ahí podemos, digamos, establecer el inicio de la masonería como la conocemos hoy en día, realmente por el hecho histórico de la creación de lo que se podría llamar la primera obediencia. Bien, no voy a profundizar en este punto, pero es, digamos, en la historia del rito francés, es un punto, digamos, también significativo. Y, lógicamente, también con las constituciones de ambos. O sea que también en el rito francés bebemos de esos dos hechos. Bueno, y antes se me olvidó, 1717 o 21, a saber. Otro hecho importante es el de 1725, donde se establecen las primeras logias inglesas en Francia. Ya existía la masonería en Francia en ese momento. Ya había logias creadas en 1680 y pico, ¿vale? Pero estas son las primeras logias que podemos llamar andersonianas, o sea que beben tanto de la Gran Logia de Londres como de las constituciones de Anderson. Y estas logias se crean por fruto del exilio inglés, forzado por los conflictos existentes, religiosos, dinásticos, políticos en Inglaterra, que conllevan a que parte de los ingleses, pues, se tienen que refugiar en otros países, y entre ellos muchos cruzan el Canal de la Mancha y se establecen en Francia. Cabe recalcar que estas logias eran puramente inglesas, es
decir, prácticamente no es que se prohibiera la iniciación de franceses, pero casi. Es decir, estaba como mal visto, de alguna manera. Bien, poco a poco esas logias francesas fueron adquiriendo cierta independencia, se crearon grandes logias también dentro del territorio francés, como puede ser la Gran Logia Provincial, la Gran Logia de París o Gran Logia Inglesa en Francia, que culminó realmente con la creación de la Gran Logia de Francia en 1756. Estas logias, o Gran Logias, no eran una oposición a la Gran Logia de Londres, sino que había muchísima colaboración entre ellas, y en esta época ya eran logias completamente, digamos, mixtas, en sentido de que había tanto franceses como ingleses dentro del seno de estas logias y de esta gran logia. Este proceso termina realmente en 1773 con la creación del Gran Oriente de Francia, donde se unen varias grandes logias para formar el Gran Oriente de Francia y así aglutinar todas las logias de tradición inglesa, provenientes en su germen de la Gran Logia de Londres. Se creó en 1773. Una de las labores que se inició en ese momento es la unificación, para decirlo de alguna manera, recopilación y unificación de todos los rituales que se estaban practicando en ese momento dentro de estas logias, para darle, digamos, coexistencia entre todas ellas. ¿Qué pasa hasta ese momento? Pues que en la gran mayoría de los casos no había un ritual escrito. Había anotaciones por parte de los venerables que se iban pasando de un venerable a otro, y cada logia pues iba introduciendo pequeñas variaciones debidas a sus gustos, a sus costumbres, etc. Y eso llevó a una divergencia dentro de los ritos. Se quiso atajar, digamos, esa tendencia, y eso fue la razón por la que se creó un grupo de trabajo de 9 personas que durante 3 años pues hicieron esa recopilación y fueron lideradas por Alexandre Roger de Montelot. Y era con el objetivo de unificar los diferentes rituales existentes en Francia. Bien, este trabajo terminó en 1787, donde se crearon copias manuscritas de este ritual, que se repartieron por todas las logias pertenecientes al Gran Oriente de Francia. Históricamente, ¿con qué coincidió? Con la Revolución Francesa, con lo cual pues, la actividad de las logias bajó a un mínimo, y realmente no se retomó hasta una vez ya terminada la revolución, no establecido el nuevo régimen, y se publicó realmente la versión impresa, realmente es de 1801. Por eso decimos que el regulatorio realmente es de 1801, aunque ya existían las copias manuscritas. Bien, ¿qué características tenía este regulatorio? La primera es que veis que no aparece por ahí nada de rito francés, nada de rito moderno. Era rito, simplemente, era masonería. Y era, digamos, cercano o muy cercano a los ritos utilizados en la Gran Logia de Inglaterra en 1717. ¿Qué características tenía y tiene el regulatorio masón? Porque digo tiene porque hay logias que utilizan todavía hoy en día el regulatorio como su ritual de referencia.
Bien, las logias están decoradas en azul y blanco. El cuadro de logia se dibuja con tiza, aunque también existe la opción de la tela, pero en la mayoría se dibuja realmente con tiza, y se elimina, se borra una vez terminada la tenida. Los dos vigilantes están colocados a occidente, mirando a oriente. El primer vigilante está en la columna del sur y el segundo vigilante en la columna del norte. De otra manera, para los no iniciados, el primer vigilante está según la entrada al templo a la derecha y el segundo a la izquierda. El hermano terrible, que hoy conocemos más como hermano experto, se sienta justo delante del primer vigilante, o sea que en la parte occidental del templo. Y el maestro de ceremonia se sienta justo enfrente, delante del segundo vigilante, también en la parte occidental del templo. Y así, pues, el primer vigilante, los vigilantes y el gran maestro, pues, forman un triángulo. La vestimenta, aparte, lógicamente, de los guantes que no se pone aquí, pero incluía un sombrero, espada y mandil. Bien, esto nos lleva, la espada y el mandil, a una, digamos, característica del rito francés interesante, que tiene su trasfondo, digamos, filosófico. Se utilizaba la espada como símbolo de caballero y el mandil como símbolo de obrero. ¿Qué significa llevar al mismo tiempo espada y mandil? Que todos los miembros de la logia son al mismo tiempo obrero y caballero, con lo cual no hay distinción dentro de la logia. Todos son lo más alto y lo más bajo, entre comillas, permitirme esa comparación. Bien, hoy en día, en todos los ritos que no sean ritos franceses, que no sean directamente el regulateur, se sigue utilizando una banda, ¿vale? Que en el rito de referencia pues es opcional, pero en muchos otros, como el rétabli, que veremos después cuáles son las diferencias entre ellos, pues se sigue utilizando una banda que simboliza esa espada, la banda donde se cuelga la espada. Hay tres pilares. Antes Ramón nos enseñó una imagen de una logia y ahí veréis las columnas puestas justo como indica el regulateur. O sea que una en el noreste, otra en el sureste y otra en el suroeste. Hay dos columnas en la entrada del templo. La columna J está al norte y la columna B está al sur. Esto es tal como lo recogían los rituales que se conservan o las anotaciones que se conservan de la época de la Gran Logia de Londres. Que es justo al revés como se indica en la Biblia. No sabemos si esa inversión ha sido un error, ha sido a propósito o qué ha sido. Hay rituales, como el escocés, que le han dado, digamos, la vuelta para ponerlo en orden con la Biblia. El rito francés lo ha mantenido tal cual. Y estas columnas están coronadas con granadas abiertas, que también es un símbolo muy grande. Incluyen una cámara de reflexión. La marcha se inicia con el pie derecho. La batería, que son los 3 golpes, o sea, 2 más 1. Y el juramento se hace sobre la escuadra y el compás. Y la aclamación es vivat, vivat, vivat. Bien, este ritual
prácticamente sin modificaciones, se utiliza durante todo el siglo XIX. La primera parte del siglo XIX, aunque eso, sé que algunas conferencias posteriores van a entrar un poco más en profundidad en las características filosóficas y las tendencias filosóficas de ese siglo, pero la primera mitad del siglo XIX se caracteriza por una fuerte religiosidad. Y eso también se refleja en el ritual que nace en 1858, partiendo del regulator. De hecho, en sí, digamos, en la parte ritualística no hay muchas modificaciones, pero sí en lo que se define como el sentido de la francmasonería, que se lee en una parte del ritual, dice que es filantrópica, filosófica, progresiva y teniendo por la base la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Y eso es una parte que no existía, especialmente estas últimas dos palabras, la existencia, o parte de la frase, existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Y esto va a tener, digamos, cierto revuelo, consecuencias, voces a favor, voces en contra, que veremos a continuación. Los principios capitales de este ritual eran la beneficencia, estudio de la moral universal, las ciencias y las artes y la práctica de todas las virtudes. Bien, la inclusión de la creencia en Dios y en la inmortalidad del alma, pues ya digo, llevó a una fuerte discusión que, digamos, se zanjó de alguna manera en el convento del Gran Oriente de Francia en 1877, en la que se eliminó al final la dedicatoria de los trabajos a la gloria del gran arquitecto del universo, pero además también en el artículo primero de la Constitución se modificó porque decía lo siguiente: la francmasonería, institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva, tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la moral universal, de las ciencias y las artes y el ejercicio de la beneficencia. Bien, hasta ahí todo bien. Tiene por los principios la existencia de Dios y la inmortalidad del alma y la solidaridad humana. Ella mira por la libertad de la conciencia como un derecho propio de cada hombre, no excluyendo a las personas por sus creencias. Toma ya. O sea que, por una parte, tenemos que creer en Dios y por otra parte tenemos libertad de creencia. Exacto. Es decir, eres libre de creer lo que quieres mientras creas en Dios y la inmortalidad del alma. Marchando. Bien. La discusión que se llevó a cabo en el convento de 1877 fue provocado justo por esta parte, porque en una logia se inició una persona creyente y una atea. Y entonces, pues, claro, chocaba de alguna manera en este artículo. Con lo cual, pues, se llevó a la discusión y al final se optó por eliminar, modificar el artículo primero y eliminar de los rituales toda referencia a el gran arquitecto del universo. Y el primer capítulo quedaría así: la masonería es una institución esencialmente filosófica, filantrópica, progresiva, no progresista, que tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la moral universal y de las ciencias y de las artes, etcétera, etcétera. Ella tiene por principio la libertad absoluta de conciencia y la solidaridad humana. Solucionado el tema. ¿Qué significa? Pues que para el Gran Oriente de Francia, con esta Constitución, significaba que cualquier persona, sea creyente o no creyente, y sea creyente en lo que quisiera creer, era aceptado dentro de ese.
Y esto va a marcar, digamos, los rituales cara al futuro. ¿Qué significa esto? Lo veremos más adelante, que pues bueno, esta concepción que lo vemos y decimos, bueno, este es el laicismo, la laicidad, realmente no aparece como tal hasta hace muy pocos años, se hace referencia. Pero hace del rito francés, en ese momento, pues un rito, digamos, lo más inclusivo posible a nivel religioso. En 1887, aunque eso fue realmente el inicio, se terminó el ritual a principios de siglo, a consecuencia de toda la tendencia filosófica positivista que existía en ese momento, pues se creó el ritual amiable, con el nombre Cahiers de Grave Symbole, Rite Français. Es la primera vez que aparece la palabra rito francés en los rituales. Hasta ese momento no había aparecido. Y define la francmasonería como es una institución que tiene por objetivo establecer la justicia en la humanidad y en general la fraternidad, y como principios capitales la tolerancia mutua, el respeto a nosotros y a sí mismo, la libertad absoluta de conciencia y la solidaridad. Eso sigue ahí. Y ya la divisa vemos que es libertad, igualdad, fraternidad. Puedo decir que es el rito francés que más daño ha hecho a los ritos franceses. Porque es un rito que, como decía Adrián, convertía las tenidas realmente en, digamos, reuniones de amigos como excusa para tener un ágape al final. Pretendía eliminar todo el simbolismo del ritual. Es decir, eliminar, digamos, toda la parte ritualística, hacerlo como si fueran, digamos, reuniones de amigos, eliminar toda la parte mitológica que tenían los propios rituales. Incluso en la iniciación, hasta la aparición del rito amiable, había una tendencia en hacer las pruebas de iniciación, realmente eran pruebas físicas, hasta podríamos decir sádicas en algunos momentos. Entonces había realmente un descontrol absoluto en las pruebas de iniciación y cómo se realizaban, y prácticamente las estructuras físicas y psicológicas a las que se aplicaban a los recién iniciados o los que iban a ser iniciados. Esto llevó a muchas discusiones también, solo que el ritual amiable lo llevó completamente al otro extremo. Se eliminaron los viajes, se eliminaron las pruebas, y se convirtieron en discursos que hacía el venerable, sin realmente un contenido mitológico en absoluto. Bien, sé que el ritual planteaba abiertamente la sustitución de las tenidas por reuniones fuera del templo, sin necesidad de llevar arreos masónicos, o sea que una excusa para tomar unas copas, diríamos ahora. Cuestionaba la necesidad de mantener la cámara de reflexión en las iniciaciones y postulaba el abandono del mandil y los guantes. Como he dicho, eliminaba todo el simbolismo del rito. Bien. Durante la primera mitad del siglo XX pues, hubo muchas voces dentro del Gran Oriente de Francia
que postulaban una vuelta a un ritual realmente que mereciera ese nombre y fuera ritualístico. Y ahí es como nace el ritual de referencia Grossier, impulsado por Arthur Grossier, y se publica realmente en 1938, pero como ya estábamos en la esquina de la Segunda Guerra Mundial, realmente no se instaló, no se empezó a utilizar hasta 1945, un poco más tarde, cuando ya se restableció, digamos, poco a poco la normalidad y también la normalidad masónica. Ahí vemos que se mantiene el nombre del rito francés como apellido. El sentido de la francmasonería sigue siendo parecido, filantrópica, filosófica y progresiva, búsqueda de la verdad, no de la velada, que no sé lo que será, estudio de la moral y el perfeccionamiento intelectual y social de la humanidad. Principios capitales, tolerancia mutua, respeto por uno mismo y los demás, libertad de conciencia y rehúsa toda afirmación dogmática, como divisa, libertad, igualdad, fraternidad. Vemos que no aparece todavía laicidad por ningún lado, aunque de alguna manera la insinúa. El ritual Grossier restablece gran parte de la ritualística anterior, digamos, más parecida al ritual Murat, y pues recupera muchos aspectos que se habían quedado en el camino con el ritual amiable, y si veis la lista dices, bueno, ¿qué es lo que tenía el ritual amiable? Porque se había cepillado prácticamente todo del ritual. El pase bajo venda, la cámara de reflexión, es el testamento filosófico, la configuración escénico-simbólica de la ceremonia de iniciación y de las exaltaciones, la alusión a los metales, la figura del vestido desnudo, las marcas de reconocimiento mutuo, la mención a las constituciones de Anderson, las horas en las que masones abren y cierran los trabajos, las edades masónicas, es decir, cosas que ahora vemos como decir, pero bueno, si son muy básicas, ¿no? Pues todos son la universidad. La palabra en bien general de la orden, la circulación del tronco de la viuda y la locución del venerable al formar la cadena de unión. Eso todo se restablece. Bien, al Grossier le siguen varios rituales que ya llamamos de referencia, en 1979, 2002, 2009 y 2011. Realmente los cambios en estos rituales son mínimos. En el 2009 aparece por primera vez la palabra laicidad, dentro de los principios, la defensa de la laicidad. Y en el 2012 pasa algo, bueno, realmente pasó un poco antes, en el Gran Oriente de Francia. El Gran Oriente de Francia era una obediencia masculina, no era una obediencia mixta. Hasta alrededor del año 2010, donde de repente uno de los hermanos ya no era hermano, sino hermana, por un cambio de sexo. Claro, tenían dos opciones: o irradiar la nueva hermana o aceptar en su seno
a una hermana, con lo cual no podía ser solo una hermana, abrirlo para todos. Y eso fue realmente lo que pasó en el 2013. Entonces, en el ritual del 2012 realmente no cambia nada, sino que en las formulaciones se tiene en cuenta que una mujer puede ser un oficial, con lo cual pues no solo tenemos, yo qué sé, un maestro de ceremonias, sino una maestra de ceremonias. Tenemos hermanos y hermanas, cuando hay una locución, donde normalmente decíamos hermanos, va a pasar tal cosa, ahora hermanos y hermanas. Así que todo por duplicado, pero reconociendo de forma activa la presencia de la mujer dentro del ritual. Bien, sé que el ritual que es mayoritariamente utilizado dentro del Gran Oriente de Francia es el ritual de referencia, como hemos visto ahora, una evolución del Grossier. En 1955, sin embargo, se crea una logia, du Devoir et de Raison, que se dedica a reconstruir realmente el ritual, no basándose en el Murat, sino directamente en el regulateur del masón. O sea que recogiendo, digamos, la escenografía, la decoración, etcétera, los rituales de regulateur masón, manteniendo, digamos, los avances laicos, con lo cual no se volvía a hacer alusión al gran arquitecto del Oriente, pero realmente el resto de la evolución ritualística es del regulateur, o muy parecido al regulateur. Entonces, en el ritual francés moderno restablecido, o también conocido por el rétabli, tenemos otra vez los pilares alrededor del cuadro, que en el rito de referencia son opcionales. Y son opcionales y se utilizan, pues se utilizan una vela blanca, pero el rétabli es un poco más colorido porque utiliza en el pilar del sudeste una vela roja, noreste una vela blanca y en el suroeste una vela amarilla. Pero ahí no pagan las velas, porque tenemos una vela roja en la mesa del venerable, una vela, o bueno, dos velas amarillas, una en la mesa del orador y la otra en la mesa del primer vigilante. Una vela blanca en la mesa del secretario y otra vela blanca en la mesa del segundo vigilante. Y una vela azul sobre la mesa de los símbolos. ¿Vale? Parece un rito hecho por un fabricante de velas. Bien. Que le faltaban los colores, claro. La iluminación del templo también es característica, porque se empieza con la tenida, se empieza con el templo a oscuras, entra el venerable, después las dignidades, pues los oficiales, aprendices, compañeros y maestros como último. En la entrada, pues los hermanos no permanecen de pie, saludan al venerable maestro y se sienten. Entonces, y esto todo con el templo prácticamente oscuras. Lo único que están encendidas son los candelabros de los oficiales. Y cuando el gran experto despliega el cuadro de la logia, se ilumina el delta, y a medida que el maestro de ceremonias va encendiendo
las diferentes velas de los tres pilares. Con la blanca se enciende la luna, con la amarilla el sol, y con la roja pues ya se encienden todas las luces restantes del templo. Y el maestro de ceremonias enciende estas luces en sentido, vamos a decir, contrarreloj, deambulando contrarreloj. Y el apagado es justo al revés. Se apaga primero la vela roja, se apagan las luces del templo, después la vela amarilla, se apaga el sol, la vela blanca, se apaga la luna, y ya cuando cubre el cuadro se apaga también el velita. Y en este caso lo hace el recorrido en el sentido de las agujas. Y dentro de la colocación del templo se encuentra una piedra bruta acompañada con un mazo y un cincel en el noreste del templo, y una piedra cúbica en el sureste. No existe como tal un altar, sino que la mesa de los símbolos es una prolongación de la mesa del venerable, donde hay una espada y sobre ella la escuadra y el compás y el libro de la ley. Que el libro de la ley incluye siempre la Declaración de los Derechos Humanos y cualquier otro libro que la logia decida utilizar. Cada logia es libre en utilizarlo, pero como mínimo debe incluir la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, y después la cámara de flexión, pues bueno, muy parecida a la que conocemos los que la conocemos, incluyendo su cráneo, velas, sal, azufre, mercurio, reloj de arena, pan, agua, tierra, espejo y los diferentes letreros que encontramos ahí. Sé que recupera toda la carga ritualística y también en la parte de iniciación, toda la parte ritualística, no tanto, digamos, religiosa, sino que alquímica. Bien, esto es un poco lo que he comentado antes de la entrada y salida de los diferentes hermanos al templo. Tiene otras particularidades, como el colegio de oficiales de la logia realiza los trabajos justo antes y después de las tenidas. Solo se abren trabajos al inicio de cada veneratura y se cierra al final de ella. Entre medias, los trabajos simplemente quedan suspendidos. Es que no hay un cierre de trabajos en cada tenida, sino que se hace al final y al principio de cada veneratura. Otra característica que tiene, aunque esto también se recoge en un rito de referencia, que cuando los vigilantes hacen la comprobación de que los hermanos y hermanas presentes son realmente masones, no se cruzan, ni se saludan, suben y bajan por el mismo camino. Tras la lectura del testamento filosófico, se vuelve a introducir al profano en la logia, bajo venda, para hacerle una última reflexión y comprobar que está dispuesto a cumplir los deberes. También en el rito de referencia se recoge de la misma forma. Y no es después de este interrogatorio hasta que se realiza la última votación y definitiva para aceptar o no la logia al profano. Los tres pasos
son diferentes a los que podemos conocer en otros ritos. Hay 3 de aprendiz, 3 de compañero y 3 de maestro, así que 9 en total. Y también hay un ritual específico para las tenidas de mesa o los ágapes, donde pues, hasta se incluye lectura de plancha y el número de brindis es 5. Bien, ¿qué características tiene el rito francés de referencia que lo hace, digamos, diferentes o diferentes características que lo pueden diferenciar de otros ritos? En el rito francés de referencia, las 3 luces son la luna, el sol y el venerable maestro. Y la logia, y esto es, digamos, una diferencia muy grande, se encuentra fuera del templo. Por lo tanto, no son términos equivalentes, es decir, logia no es lo mismo que el templo. Digamos que se parece más realmente como la construcción de las catedrales, quiere decir, el taller de los maestros no estaba dentro del templo, sino estaba fuera del templo que se estaba construyendo. Entonces, recoge ese apartado. Los trabajos se dedican siempre al progreso de la humanidad. Como he dicho, no hay alusión al gran arquitecto del universo. Y cuando un hermano toma la palabra, cuando quiere intervenir en un debate, pues se dirige únicamente al venerable maestro y no utiliza la fórmula, algunas veces escuchado, queridos hermanos en vuestros grados y cualidades, que es del rito escocés. Igual que hemos visto antes, la columna de aprendiz es la J, a la izquierda de la entrada, y la columna de compañeros es la B. Y esta, como hemos dicho, pues es una colocación inversa a lo que especifica dentro, lo podemos ver dentro de la Biblia. Los 2 vigilantes están en occidente, sabemos que en todos los ritos franceses sigue siendo lo mismo. El primer vigilante suroeste y el segundo vigilante noroeste. Los 3 candelabros constituyen una escuadra con base en oriente y no occidente y representan el sol, luna y el venerable maestro, las 3 grandes luces. Y los pilares de la logia son sabiduría, fuerza y belleza. Sabiduría es el venerable maestro, ahí doy fe que no es verdad. La fuerza es la columna D, que es el primer vigilante, y la belleza es la columna J, el segundo vigilante. La apertura se hace con todos los hermanos y hermanas dentro de la logia, en pie, y no hay ceremonia, no hay entrada ceremonial. Y el experto y el maestro de ceremonias se sientan cerca de occidente. El experto, perdón, en oriente. ¿He dicho occidente? Sí. Perdonad. Se sienten en oriente, el experto después del tesorero y el maestro de ceremonias después del hospitalario, que son los que más a oriente están. Y los 3 candelabros, como hemos comentado antes, son opcionales. Bien. Dentro del rito de referencia hay muchas opciones, diferentes opciones que pueden elegir las logias. Es decir, para la iniciación existen 2 rituales, por ejemplo. Para la iniciación de un profano se puede hacer de 2 formas. La exaltación de aprendiz a compañero, hay unas 3 formas, 3 rituales diferentes de hacerlo, cada una, digamos, centrado en un simbolismo otro.
Por eso digo que dentro del rito francés es complicado saber en qué rito trabaja cada logia, aparte de poder trabajar en el retapi y poder trabajar en el regulateur. Sí tienen algunas cosas en común, y es que el rito francés, o los ritos franceses, son esencialmente míticos y se basan en tres mitos fundamentales: el mito del paso de la tierra a la luz, el mito de la construcción del templo de Salomón y el mito iránico, que cada mito pues tiene cabida en diferentes grados. Y aquí viene una parte de decir los ritos franceses, qué es lo que no son. Entonces, ignoran el pensamiento religioso, pensamiento esotérico, pensamiento místico, pensamiento mágico y el pensamiento ocultista. Esto algunas veces choca y parece como agresivo, es decir, ignora el pensamiento religioso. Es decir, esto es el ritual. Lo que cada hermano, hermana siente y expresa, por ejemplo, en sus planchas, puede ser un sentimiento religioso, puede ser un sentimiento esotérico, puede ser un sentimiento místico, puede ser un sentimiento mágico, puede ser un sentimiento, pensamiento ocultista. Es decir, no es que estos temas, digamos, estén vetados dentro de una tenida o dentro de una neurología. Realmente el ritual no los contempla. ¿Qué significa? Que no se hace referencia a ellos delante del ritual. Con lo cual, digamos, no puede ofender a nadie. Es decir, tenga un sentimiento religioso o no, tenga un sentimiento esotérico o no, si no se hace referencia, pues no se puede ofender al quien no lo tiene o es militante no religioso, es militante religioso. Es decir, entre comillas, es problema de cada uno, es decir, queda fuera del ritual. Bien. Lo que hemos hablado hasta ahora conforma, vamos a decir, los rituales de los primeros 3 grados. O sea que aprendiz, compañero y maestro. Aparte de esto, existen las órdenes, que en España, con la patente en Gran Oriente de Francia, los administra el Gran Capítulo General de España. Y administra 4 órdenes. Primer orden se llama el elegido y versa sobre el establecimiento de la justicia en todos sus ámbitos. Ese es el tema central. Tienes un mito relacionado o asociado que lleva a este tema y lleva a profundizar, filosofar sobre este tema. Segundo orden es el gran elegido, que es la unión de los hombres y al logro de unos valores universales. Tercer orden es el caballero masón, que versa sobre las dificultades de la edificación social y la reconstrucción. Y el cuarto orden, que es el perfecto masón libre, y versa sobre establecer el haber de justicia, trabajar por realizar la unidad de los valores, reconstruir. El masón se puede establecer en una sociedad justa y esclarecida. Estos son, digamos, los 4 temas según se va evolucionando por los 4 órdenes. Hay un quinto orden, que es un orden administrativo, que lo administra, en este caso, en nuestro caso, el Gran Oriente de Francia. Y con esto
he terminado mi parte. Tenemos 15 minutos para consultas o preguntas o opiniones. Que no sean difíciles, por favor. Que nos dice el profesor que nos dice. ¿Alguien quiere preguntar? Adelante. Yo tengo varios. Intentaré ser breve. Lo primero que dice es que entiendo que los rituales de referencia, el más actual que utilizan es el del 2012 y esto ha sido una evolución desde el último. O sea, cuando hablas de ritual de referencia, entiendo que desde el 2012 es el que están utilizando actualmente y ha sido una evolución desde el último que era, no me acuerdo de qué año, del 55. Sí, bien, realmente es una evolución del ritual, no sé, de 1938, que por razones históricas realmente se publicó finalmente en 1955, la última versión de ese, y a partir de ahí ya se empezó a llamar ritual de referencia. Y efectivamente el último vigente es el del 2012. Sí, pero me incorporando todas estas evoluciones de la sociedad, la humanidad que Exacto. Ahora, y esto, que esto sí me llama la atención y es pregunta también, que no sé si meto la pata con la pregunta, pero que tiene que ver con el compromiso masónico que se establece en mi iniciación. Porque a mí me ha tocado estar, bueno, yo soy masona, en la mía, y en la obediencia también. Y no siempre el compromiso es el mismo, entonces, y tampoco sé si se puede compartir el vuestro, pero ¿qué tantas diferencias hay respecto al inicial? Porque a veces hacen, a ver, no es que sea un copy-paste, pero es que hay diferencias sustanciales y significativas desde mi punto de vista entre lo que se compromete uno o no de acuerdo al que le toca. Entonces, bueno, ¿qué hay tela ahí? La verdad tengo que admitir que no conozco los compromisos de los otros ritos, con lo cual pues no puedo establecer una comparativa. Es decir, sí, yo, según lo veo, yo he tenido la fortuna y el privilegio de poder haber estado en el de otra obediencia y he podido comparar con el mío y son distintos. es muy probable Claro, que tengan es como diferencias. ¿qué es lo que firmo? O sea, lo que yo firmo es distinto a lo que veo que firmo los demás. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al final estamos hablando de masonería. Estamos hablando de masonería y la base, el fundamento, digamos, las tripas, las entrañas, es la misma. Es decir, sea el rito que sea, tengamos la sensibilidad que tengamos, es decir, es lo mismo. El juramento masónico, pues, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Es decir, nadie va a venir y arrancarnos la lengua o una cosa parecida si no nos portamos bien. Es decir, eso no existe. El máximo que te pueden hacer, pues bueno, es irradiarte. Bueno, no es el fin del mundo. El fin de tu pertenencia a la masonería, pero no es el fin del mundo. Al final lo que estamos comprometiendo es trabajar en nosotros mismos, trabajar en la sociedad, trabajar en nuestros entornos, hacer todo eso mejor, como nosotros lo entendemos. O sea que mucho picar piedra. Se llama rollos mentales, pero bueno. Y lo otro es esto ya más de disposición interna adentro, que hace que el primer y el segundo vigilante, en vuestro caso, ambos miran al oriente, es lo que... Correcto. Sí, así como en el rito escocés, pues hay un vigilante, cada vigilante está mirando un poco cara a sus columnas, para decirlo de alguna manera. En el rito francés no, miran de occidente cara a oriente los dos. Aquí teníamos otra pregunta. Perdón, ¿habías terminado? Sí. Aquí teníamos otra pregunta. Pues yo quería preguntar, porque me ha llamado la atención en la última proyección que ponía en el tercer grado caballero. ¿No ha llegado a ese grado ninguna mujer todavía? ¿No? Muchas. Entonces, ¿por qué se especifica solamente caballero? Es que, ¿cómo se diría en femenino caballera? No. Contestando la pregunta, sí, ha llegado, hay muchas mujeres de cuarto y de quinto grado.
De hecho, la presidenta del Gran Capítulo General de España es una mujer, que es quinto grado, quinto orden. Como dice en los rituales de las órdenes, que se utiliza, a diferencia que en el ritual de referencia, el último que comentamos, donde sí recoge de forma literal hermano y hermana, o hermanos y hermanas, en el ritual de las órdenes se habla siempre en masculino pero genérico, es decir, además en el preámbulo lo indica, que es un masculino genérico, que nos puede gustar más o menos. Es decir, a mí, aunque sea rimbombante, algunas veces uno se líe, yo prefiero especificar hermanas y hermanos. Pero, efectivamente, en el título es caballero. Luis. Juana de Arco sería. Hay una cosa, cuando se produce en 1877, vamos a llamarlo el cisma entre el Gran Oriente de Francia y la masonería de origen británico, con la regularidad y todo eso, lo primero que hacen es eliminar la obligatoriedad de la invocación al gran arquitecto del universo, evidentemente para laicizar el ritual, es decir, para quitarle adherencias deístas o teístas y para favorecer la libertad más plena de conciencia. Pero vamos a ver, dentro de la libertad más plena de conciencia está que uno mismo decida si el gran arquitecto del universo es deísta, teísta o ninguna de las dos cosas. Para mí, personalmente, como hermano, el gran arquitecto del universo no tiene nada que ver ni con el deísmo ni con el teísmo. Tengo un concepto completamente diferente, con lo cual me siento muy bien. ¿Por qué esa...? Bueno, tampoco es una prohibición de que se mencione al gran arquitecto en absoluto. No, en absoluto. Es decir, efectivamente no se prohíbe, además, dentro de nuestra logia hay muchos hermanos y hermanas que dedican sus planchas al gran arquitecto del universo, aparte de la masonería universal. Realmente el cisma es posterior, es decir, la separación o marcar la regularidad de la no regularidad viene porque el Gran Oriente de Francia decide eliminar el gran arquitecto del universo. Realmente viene por el cambio el primer artículo de la Constitución, donde se elimina la obligatoriedad de la creencia en Dios y la arma inmortal. Entonces, no sé, en un alarde de, pues ya que estamos, pues quitamos el resto. Pero de hecho, el Gran Oriente de Francia no es el primero en quitarlo. Hay varias obediencias, entre ellas el Gran Oriente de Bélgica, que lo quita 2 o 3 años antes. O sea que había una tendencia dentro de Europa de quitarlo. Realmente, la regularidad se cabrea cuando lo hace el Gran Oriente de Francia, porque realmente es ya una institución, digamos, rancia. Pobres belgas, pues eran poquitos, siguen siendo poquitos, pero no era, digamos, una obediencia en cantidad de hermanos y, como bien se comentó antes, que no era solo en Europa, sino también al otro lado del Atlántico, en las dos Américas, tenía su presencia. Entonces ahí es donde cambia. Volviendo al gran arquitecto del universo. El eliminar el gran arquitecto del universo de la locución viene también para, digamos, hacer que los hermanos, hablo de hermanos porque en ese momento solo había hermanos, ateos, también se sintieran cómodos. Con lo cual, pues se sintiera más cómodo. Entonces, como el no mencionarlo no excluye a nadie,
sino que engloba todavía más. Esa ha sido la razón de eliminar cualquier referencia, incluyendo el gran arquitecto Ries. Aquí había otra pregunta. Sí. Claro, al final todos los que nos dedicamos un poco al reto francés, uno llega a la conclusión de que quizá no es que seamos más anárquicos, pero yo veo, por la práctica que yo tengo, que hay una especie de sincretismo, que cogemos una cosa de Retablí, cogemos otra de Le Plateur, que hay, no está todo tan claro, por lo menos en España, como no sé, como cuando vas a las logias que siguen el rito escocés, que también hay algunas diferencias, pero... Bien, yo pienso que una diferencia fundamental entre cómo están organizados los ritos en el escocés y en el francés es que en el escocés hay un colegio de ritos. En el francés no existe. Entonces, el Gran Oriente de Francia como tal, como Gran Oriente, es el que proporciona los ritos. Pero al no haber un colegio de ritos, y dentro del propio rito de referencia existir varias versiones, digamos que hay una libertad bastante más amplia y grande para adaptar el rito. Y ninguna adaptación, digamos, está fuera de lugar. Es potestad de cada logia individual establecer cómo es su rito francés, entre comillas. Por eso decía al principio que os he engañado en el título, porque no es el rito francés, son los ritos franceses, que tienen todos una base parecida, pero después la ejecución, el desarrollo, puede ser, efectivamente, como tú dices, cogiendo un poco más del Retablí, cogiendo más de referencia actual, utilizando los candelabros o no utilizarlos, utilizar la banda o no utilizarla. Existen... Enrique. ¿Qué papel tiene la música o la columna de armonía en los ritos franceses? Eso por un lado, si es que tiene alguna, y si existe. Y luego, sobre el tema de caballero, aunque yo sí que creo en el masculino genérico e inclusivo, porque me parece que es parte del idioma y además es economía de medios, pero el tema de caballero, ¿cómo se podría eso feminizar? No vamos a decir como dama, porque sería ridículo y eso sería ofensivo. Si yo fuera mujer, me sería ofensivo, pero ¿cómo podría ser amazona? Amazona, o miembro de la Juana de Arco, ¿no? Que es francés. O miembro de la caballería, ¿cómo podría ser? Bien, Miembro de la caballería. Empezando por lo último, pienso que eso es trabajo imposible. Yo pienso que se va a quedar como caballero para los fines y pienso que está. A nivel de la columna de armonía, es importante dentro del rito todos los puntos donde tiene que sonar la columna de armonía están perfectamente marcados dentro del ritual. Están marcados, otra cosa es que se diga qué tipo o qué sentido tiene que tener la música. Eso ya, otra vez, es a interpretación libre. Adelante. Sí, una de las cosas que parecen muy palpables, tú mismo lo has comentado y los que conocemos un poco el rito y tal lo hemos experimentado, es que, es decir, elimina o reduce drásticamente el simbolismo. Trabaja bastante menos, tanto a la apertura como al cierre de trabajos, el propio desarrollo y demás, trabaja mucho menos el simbolismo que trabaja el rito escocés. Eso no puede ir en detrimento de una parte importante de la masonería, como es precisamente la inmersión en el símbolo. La masonería, aquí todo es símbolo, ¿no? Eso no puede llegar a
a reducir, a empobrecer esa otra parte del trabajo simbólico? Yo pienso que esa es una confusión muy habitual. Es decir, que se hagan las cosas, digamos, de forma más sencilla, y de hecho se hacen en el rito de referencia, no en el retablí, porque ahí sí hay una entrada, no significa que sea carente de simbolismo, en absoluto. Yo pienso que el rito francés es muy rico en el simbolismo. Solo que no podemos pensar que es el mismo tipo ni la misma forma de simbolismo que en otros ritos, como puede ser el rito escocés o Memphis Ram o el que sea, es otro tipo. Pero y uno de los trabajos más grandes que se hacen durante tanto la instrucción, planchas, tanto de aprendices como compañeros, versa sobre el simbolismo. Yo diría que el 95% versa sobre el simbolismo. Es decir, una cosa es que el ritual en sí, el desarrollo, sea, digamos, menos teatral que sea carente de simbolismo. No es lo mismo. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? No es una pregunta. No, si soy el último, querría invitar a todos los presentes a la Avenida Blanca que tenemos el lunes. Adelante, cuéntanos, ¿a qué hora? Pues el lunes por la tarde, en la calle Alfonso Gómez número 42, vamos a hacer la Avenida Blanca, sobre las 7 de la tarde. El tema va a ser el cambio climático, y si alguien está interesado en acudir, pues decírmelo ahora cuando salgamos, os daré mi correo electrónico y me escribís si os doy más información. También, si quieres, me puedes enviar la convocatoria y la publicamos en el aula virtual con un correo de estos masivos para que le llegue. Yo te la voy a Chiapas. Muy bien. Pues nada más, recuerden que la próxima es el 28 y el 29 de abril.